Bendiciones, mis amados hermanos en Cristo y amigos en la fe. Damos gracias al Señor una vez más por esta oportunidad de compartir este tiempo de su palabra. Antes de tomar tiempo de la misma, les invito a tener un tiempo de oración. ¿Me acompaña? Padre Celestial, muchas gracias, oh Señor, por este día y la nueva oportunidad, Señor, de compartir este tiempo en tu palabra. Seas tú, Señor, por medio del Espíritu Santo, trabajando en cada uno de nosotros, animándonos, oh Señor, a escudriñar de tu palabra, y a que no solo seamos oidores, sino hacedores de ella. Padre Santo, está con nuestros hermanos y amigos en Cristo, donde quiera que ellos se encuentren, que podamos, oh Señor, disfrutar de este tiempo de tu palabra, y lo encomendamos, oh Señor, en tus manos, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos y amigos, quiero compartir con ustedes la palabra del Señor, y para ello les invito a que si pueden ir al libro de Primera de Corintios, capítulo 3. Primera de Corintios, capítulo 3, el versículo 1 y 2, dice así: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. El verso 2: os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Vamos a dejar por allí esta lectura de la palabra del Señor. Hermanos, aquí vemos nosotros al apóstol Pablo predicando, hablando y diciendo, dando algunas verdades que, por cierto, hermanos, son verdades que son algo incómodas de escuchar, de digerir para los cristianos en aquella iglesia primitiva. Ahora, para nosotros también pueden resultar un poco incómodas estas palabras o estas verdades que narra la palabra de Dios. Seguramente hemos escuchado nosotros hablar o decir este refrán que dice que la verdad incomoda, ¿no? ¿Y qué es esto? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, es una realidad que cuando alguien nos dice algo que no queremos para nada escuchar, algo que nos demuestra que seguramente estamos equivocados, y es una verdad que nos hace reaccionar. Muchas veces reaccionamos para lo bueno, otras tantas veces reaccionamos para lo malo. Pero hay verdades, hermanos, que incomodan. Hay verdades que no queremos escuchar. Y aquí vemos nosotros que el apóstol Pablo está dando, predicando, diciendo algunas verdades a la iglesia primitiva. Ahora, él les está diciendo, les está declarando que él no puede hablarles como, no podía hablarles como a cristianos espirituales, sino como a cristianos carnales. Dice ahí como a niños en Cristo, como a recién convertidos en Cristo Jesús. Tenemos que reconocer, hermanos, que aunque no nos gustan estas verdades que son incómodas, son sumamente necesarias para nuestra vida. Y es mucho más cuando esas verdades vienen desde la palabra de Dios. Obviamente que cuando alguien nos dice una verdad que nos incomoda, nos duele, nos hiere y nos enojamos y reaccionamos, como decía, muchas veces para mal, otras veces para bien. Pero aquí debemos entender, hermanos, que aunque no nos guste, es Dios que en su palabra nos está diciendo. Y le invito esta noche, hermano y amigo, a reflexionar en algunas, por lo menos un par de verdades, que son incómodas para nosotros los cristianos. Porque quizás, hermanos, y no tengo miedo de equivocarme, pero quizás estemos muy cómodos en este estilo de vida, o tengamos esa comodidad de un estilo de vida cristiano que no está agradando a Dios. Un estilo de vida cristiano que no va de acuerdo a lo que Dios en su palabra
nos enseña. Y no somos neófitos, sino que ya hemos aprendido, ya hemos sabido de algunas, de algunas enseñanzas de parte de Dios. Y es por eso que cuando se nos renueva esta palabra, cuando se nos vuelve a decir de esta palabra, de esta enseñanza que vamos a ver hoy, quizás puede llegar a incomodarnos. Hermanos, en Hebreos capítulo 10, el verso 24 y 25, dice así: y considerémonos unos a otros para estimularlos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hermanos, la primera verdad que quiero compartir con ustedes hoy en la palabra de Dios es que congregarse es parte fundamental en la vida de cualquier cristiano. Congregarse es fundamental en la vida de cualquier cristiano. Ahora, es cierto que no podemos negar nosotros que ya ha pasado más de un año en el cual no hemos podido mantener de manera continua nuestras reuniones presenciales, que tuvimos que estar en esa cuarentena a causa de la pandemia, y que muchas personas han dejado de congregarse, que cuando tuvieron la oportunidad hace unos meses atrás, optaron por no hacerlo, por no tomar esa iniciativa de congregarse, esa iniciativa fundamental en la vida del cristiano. Es cierto que algunos han preferido y prefieren estar conectados en estos cultos, en los cultos virtuales, donde día pasado hablaba con un hermano amado en la fe, y me decía, sí, dice, pero en cinco minutos yo ya estoy pronto para escuchar de la palabra de Dios. Me apronto un té, me apronto un mate, un cafecito, y estoy pronto para el domingo escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Es algo que se ha tenido que hacer, pero es algo que muchos están prefiriendo ahora, estar conectados así. Y otros, tristemente, hermanos, que ya no se congregan, que no se congregarán de ninguna forma, ni virtual, ni mucho menos de manera presencial. Hermanos, esto estoy diciéndolo también porque, si Dios lo permite, dentro de 2 fines de semana vamos a estar congregados nuevamente de manera virtual. Y damos gloria a Dios por eso. Muchos cristianos en este tiempo se han acomodado espiritualmente a su vida o en su vida cristiana. Se han acomodado, se han acostumbrado a no congregarse. Y hay muchos otros que tienen esa idea de que congregarse es algo opcional en la vida del cristiano. No podemos, hermanos, vivir una vida cristiana sin sentir esa necesidad de congregarnos en la iglesia local. Dice Hebreos 10, 25, no dejando de congregarnos. Dice, algunos ya lo tienen por costumbre. Tenemos que entender, hermanos, que la palabra de Dios, ella nos enseña sobre la necesidad de congregarnos. No es una opción, no es tomar una opción de congregarse. Se nos enseña la necesidad de congregarnos. La palabra de Dios nos hace un llamado de manera directa y franca a no dejarnos de congregar. Una vez más es el verso 25, dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Dios nos habla
y nos llama directamente a congregarnos. Y ahora que usted tendrá la oportunidad, por favor, observe la palabra de Dios que le dice, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Hermanos y amigos en Cristo, Dios nos muestra en su palabra que congregarse es algo que siempre ha sido parte de la iglesia desde sus inicios. En Hechos 11, 25 y 26 dice, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole lo trajo a Antioquía y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Esto de congregarse, hermanos, es algo que siempre ha sido parte de la iglesia de Cristo. Dios, hermanos, también nos enseña que es necesario que nos congreguemos. ¿Para qué? Para escuchar la palabra de Dios y así crecer en fe. Yo la escucho desde mi casa, yo leo desde mi casa, yo lo hago desde la comodidad de mi casa. Es una opción que voy a tomar, si congregarme o no. Dice en Romanos 10, 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Debemos tomar tiempo para congregarnos, para escuchar la palabra de Dios, mediante un mensaje, mediante una enseñanza que viene de la palabra de Dios. Dios, hermano, nos enseña que cuando escuchamos la exposición de la palabra, es ella quien ilumina nuestra vida para tomar decisiones sabias, para reconocer que hay pecado en nuestro corazón. Dice en el Salmo 119, el verso 130, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Hermano, Dios nos enseña estas cosas en su palabra. De ir a la casa de Dios debe ser con alegría en nuestros rostros, en nuestro corazón. En el Salmo 122, el verso 1 dice, yo me alegré con los que decían a la casa de Jehová iremos. Me alegré el hecho de ir, hermanos, a la casa del Señor, donde se congrega la iglesia de Cristo, debe ser con alegría. Me alegré con los que decían. Y en el mismo libro de los Salmos, el capítulo 84, el verso 10 dice, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar en la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Se nos enseña mediante la palabra de Dios. Dios nos está diciendo, Dios nos está enseñando que debemos ir con alegría a escuchar de la palabra de Dios, de las enseñanzas de la palabra de Dios. Un segundo punto que quiero ver, hermanos, y mostrar esta noche con ustedes es en el libro de los Hechos, capítulo 17, Hechos, capítulo 17, el verso 22, dice entonces, Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Otra verdad, hermanos, que quizás es incómoda, es que debemos conocer a Dios y ser transformados. Tenemos que desarrollar una relación personal con Él. Acabamos de ver, hermanos, recién en la palabra de Dios, la importancia que tiene congregarnos en nuestra vida, en la vida del cristiano. Pero también tenemos que comprender, hermanos, que congregarnos sin tener una relación personal con nuestro Dios es simple y meramente una religiosidad.
como lo dice ahí el apóstol Pablo, diciéndole a los atenienses, ¿no? Varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. ¿Qué es lo que nos impide entonces conocer verdaderamente a nuestro Dios? Vamos a ver qué enseña la palabra de Dios. Y en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, el verso 16, dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Quizá, hermanos, estamos asistiendo a la iglesia local, pero no estamos teniendo una relación personal con Dios. ¿Por qué? Porque hay idolatría aún en nuestra vida. Y decimos, bueno, pero yo no tengo un santo, no tengo una virgencita, no tengo una estampita, no tengo un crucifijo con un Cristo allí puesto a la cabecera de mi cama. Pero idolatría no es solo eso, hermano. Como le decía, quizá alguno de ustedes o alguno de nosotros nos congregamos en la iglesia local, formamos parte de la congregación, pero nuestro corazón está lleno de ídolos que no nos permiten para nada relacionarnos con nuestro Dios. Entendemos, hermano, que ídolo es todo aquello que ocupa el lugar de Dios en nuestro corazón. Aquello que para nosotros es lo principal, es la prioridad de nuestra vida. Entonces le dejo como tarea, por así decirlo, como deber, a que usted vea su corazón y vea si no hay algún ídolo, alguien que ha suplantado a Dios en su corazón, que está ocupando el primer lugar en su corazón, que es lo principal en su vida, que es la prioridad en su vida. En el Evangelio de Mateo dice, en el capítulo 6, el verso 24, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará a otro. No podés servir a Dios y a las riquezas. Así que posiblemente haya idolatría en nuestra vida que nos impide, hermanos, conocer verdaderamente a Dios. Dejando ahí la duda quizás de, bueno, yo me congrego si yo voy a la iglesia, pero no estoy teniendo una relación personal con Dios. Quizá, hermano, nuestro estilo de vida y nuestras creencias erróneas y equivocadas también juegan un papel importante. En el libro de los Hechos, capítulo 17, el verso 18 dice: y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. La filosofía, hermanos, de los epicúreos era una filosofía entregada al placer. La filosofía de los estoicos, que menciona ahí Hechos 17, 18, era basada en el panteísmo, en la hermandad universal, esa creencia de una chispa divina en todos los hombres. ¿No? Muchas filosofías en el mundo, en aquel tiempo y en este tiempo, quizás hasta más. Al igual que muchas personas, muchos hermanos que se congregan hoy en nuestras iglesias, no quieren dejar ese estilo de vida enfocado, como los epicúreos, al placer, a los vicios, a las vanidades.
y otros tanto como los estoicos, en esa creencia errónea de que todas las religiones son buenas, de que todas las religiones llevan a Dios, que no necesita uno confesar a Cristo, que es pecador y que necesita un Salvador, porque todos estos afirman que Dios es uno solo y todos somos hijos de Dios. Estos eran los filósofos estoicos y los epicúreos. Ahora, tristemente para ellos, la palabra de Dios dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Se lo leo nuevamente. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No, hermano, no se engañe. Y quizá usted está engañado hoy diciendo, yo soy hijo de Dios. A los que le recibieron y a los que creen en su nombre, a ellos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No caigan en esas filosofías engañosas y mentirosas de que todas las religiones son buenas, porque todos llevan a un mismo Dios y todos somos hijos de Dios. Juan 1:12 no dice eso. Y antes de creer o de preferir una filosofía, debiéramos preferir y creer en lo que dice la palabra de Dios. Creencias equivocadas y estilos de vida equivocados, hermanos. Esto nos hace mantener distancia de la relación personal con Dios. Aún yendo o asistiendo al culto, a la reunión, a la iglesia, como usted quiera decirlo. Termino, hermanos, con lo siguiente. En el libro de los Hechos, el capítulo 17, el verso 19 en adelante dice, y tomándole le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos, pues, saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Ahora, hermano, aquí hay una verdad más que muchas veces es incómoda y chocante. La falta de convicción de nuestra fe y de nuestra doctrina. Estos atenienses que menciona aquí en Hechos 17 estaban enfocados en lo novedoso. Cuando había algo nuevo o un pensamiento nuevo o una filosofía nueva o lo que se nombra o se le conoce también ahora como una corriente de pensamiento nueva, ellos la tomaban, ¿no? Si hoy iba en esta dirección, lo tomaban, y si mañana iba en otra dirección, lo tomaban también. Tristemente, muchos cristianos, hermanos, hoy día no pueden desarrollar una relación verdadera con Dios porque no tienen la convicción de lo que han creído. Siempre como que están moviéndose por algo nuevo. Son movidos por cosas nuevas, son movidos por doctrinas que están disfrazadas, pero son engañosas, falsas enseñanzas, falsa espiritualidad. Hemos escuchado y visto, y seguramente usted entienda también que muchos pasan por las iglesias locales diciendo, bueno,
que yo ando buscando en la iglesia donde se sienta el Espíritu. Acá no, porque son muy fríos. Recuerdo que estamos en invierno, hermano. Estamos fríos porque estamos en invierno. Pero déjeme decirle lo siguiente. Tenemos que saber que nuestro Dios no quiere que lo sintamos. Él quiere que le creamos. No es una cuestión de, yo siento. No. No son sentimientos, hermanos. Porque los sentimientos cambian. Hoy están, mañana no. Y así puede seguir. Dios no quiere que le sintamos. Dios quiere que le creamos. Dice en Judas 1:19, estos son los que causan divisiones, los sensuales, los que no tienen al Espíritu. No tienen convicción de la fe, no tienen convicción de la doctrina. Están esperando cualquier corriente nueva de espíritus para sentir ese espíritu e irse para un lado o para otro. Estos sensuales que habla Judas 1:19 son aquellos que están enfocados en lo que se siente nada más, en lo que se percibe, en lo que uno puede experimentar por los sentidos. Concluyo, hermanos, con esto. Usted, hermano, ¿se incomoda por estas verdades? ¿Usted se siente incómodo por estas verdades? Si se siente incómodo, le recomiendo, por favor, hermano, que hable con el Señor en oración, que le busque. Que cuando tenga la oportunidad de congregarse, se congregue y mantenga una relación personal con el Dios Todopoderoso, el Creador de todas las cosas, aquel que ha enviado a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz, que crea en Cristo Jesús. Que reciba ese regalo hermoso de la salvación. Que reconozca que es pecador, que necesita un Salvador y un Señor, y es Cristo Jesús. Oramos. Padre Santo, gracias una vez más por este tiempo. Señor, tú conoces nuestras vidas, nuestros corazones, y a ti te pedimos, oh Padre, que nos ayudes a recapacitar, a meditar en tu palabra, y que este tiempo sea, Señor, de provecho, de bendición para cada uno de nosotros, de crecimiento, y que también, Señor, sea para honrarte y glorificarte a ti. Te pido, Señor, tu guía, tu protección en lo que resta de este día, en lo que resta de la semana, y que pronto, Señor, podamos reencontrarnos con nuestros hermanos amados en la fe. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos y amigos, una vez más ha sido de suma bendición para mí compartir con ustedes este tiempo, y espero que si lo es para usted, también tome un tiempo para compartir este video con alguien más. Hermanos, que pronto podamos reencontrarnos, como decía recién en la oración, y vamos a reencontrarnos el próximo domingo a las 10 de la mañana también para compartir el tiempo en vivo de la palabra del Señor. Allí usted ya tiene el canal donde puede suscribirse y puede ver todos los videos, y próximamente para el domingo 11 del mes de julio, si el Señor así lo permite, vamos a compartir nuestra reunión presencial, y a la vez también procuraremos tener el video en vivo para aquellos hermanos que aún no pueden acercarse. Que el Señor les bendiga, les libre y les guarde. Nos vemos a la próxima.